Muy bien, Dios le bendiga mis hermanas. Eh, por fin ya podemos grabar este video, este primer video. Así que es la última materia de este semestre para ustedes, que corresponde a la asignatura de Daniel y Apocalipsis. La verdad que, siendo muy sincero, hubiera preferido un montón de veces haber tenido esta clase presencial, ya que es una materia muy importante e interesante también, en donde sé que surgen muchas dudas, muchas preguntas, donde no se entienden varias cosas. Y obviamente estar en una clase presencial hubiera sido lo ideal, pero lamentablemente no podemos y tenemos que sujetarnos a este modo. Así que, como ya les envié en un mensaje ahí, que pudieran estudiar primero, haber leído Daniel y Apocalipsis y después haber tomado sus libros para leer, y así poder entender un mejor, ir corroborando los datos, los textos bíblicos que son importantes, que nos ayudan a tener un comprendimiento de los puntos que se van tratando acá. Así que vamos a empezar entonces nuestra clase, empezando por el libro de Daniel. Muy bien, un libro que tiene tan solo 12 capítulos, ya, pero que tiene un contenido muy importante, donde ya desde este primer capítulo, que está dividido en dos partes en realidad, capítulo 1 al 6, y este primer capítulo que nos habla y nos dice, ¿no es cierto?, que el libro de Daniel en ninguna parte se registra que habla sobre la iglesia, y sí trata de los gentiles y de Israel, ¿ya? A diferencia de Apocalipsis, que trata los tres temas. Comienza Apocalipsis hablando de la iglesia, luego del pueblo de Israel, y en la parte final entonces hablando sobre los gentiles. Entonces no nos debiera extrañar obviamente de que Daniel no hable sobre la iglesia, ya, porque está centrado su tema con respecto a la nación de Israel, y los gentiles también, ¿no es cierto?, que ocupan una parte importante del tema. Nos sigue mencionando aquí el libro en este primer capítulo, ¿no es cierto?, el cautiverio del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a manos de Nabucodonosor, donde se menciona acá que comienza un tiempo denominado el tiempo de los gentiles, ¿ya? Ahí hace su referencia en 2 de Crónicas 36 del 1 al 21 para que usted lea, donde en cierta manera menciona a este tiempo, o qué es lo que es este tiempo de los gentiles. Históricamente esta época dura aún, no es algo que haya pasado, o no porque veamos que se menciona en este libro de Daniel, es algo que fue en el pasado, que solo se habló en ese tiempo, no. Es un tiempo que todavía perdura, como dice ahí, históricamente esta época dura aún. Ya entonces podemos decir que vivimos todavía en este tiempo de los gentiles. En cumplimiento de lo que dijo Jesús, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 24, y donde hace referencia, ¿no es cierto?, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Y este es un tiempo que durará hasta la venida del Señor, ¿no es cierto?, donde Él vendrá a reinar con su iglesia. Bien, donde se menciona, ¿no es cierto?, que después de este tiempo, donde finaliza el tiempo de los gentiles, será con la piedra que menciona en el mismo libro aquí de Daniel, que veremos a continuación,
hace mención de que ese tiempo terminará con la piedra cortada por una mano, ¿no es cierto?, que donde nuestro Dios hará eso. Muy bien. Luego se menciona otro tema, que es la plenitud de los gentiles. Muy bien. Hay una diferencia, obviamente, y es importante tener en cuenta esta diferencia que hay, no tan solo porque es parte de respuesta de cuestionario también, ¿no es cierto?, donde, dicho sea de paso, en este primer capítulo, ¿no es cierto?, que encontramos aquí hay respuesta a 2 preguntas del cuestionario. Entonces dice acá que es preciso entender la diferencia entre los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. La última tiene que ver con el número de los gentiles que el Señor está añadiendo a su iglesia, en la plenitud de los gentiles. Es lo que también está aconteciendo en este tiempo, que Dios está añadiendo a aquellos que han de ser salvos. ¿Ya? Y cuando esto obviamente acontezca, será el arrebatamiento de la iglesia. Entonces es un tiempo que también está presente, también es un tiempo que se está viviendo en la plenitud de los gentiles, ¿ya? Y luego entonces que se cumple este tiempo, la iglesia será arrebatada. Y esto entonces, este tiempo de alguna manera termina un poco antes, ¿ya? La plenitud de los gentiles termina con el arrebatamiento de la iglesia, y luego aún continúa un poco más el tiempo de los gentiles, que será, ¿no es cierto?, hasta que termine la gran tribulación, los 7 años. Uno habla de un tema, ¿no es cierto?, que es el tiempo de los gentiles, habla del tiempo y trata de lo político, y la plenitud habla de lo espiritual. Entonces, es una manera de poder entender la diferencia también que existe entre ellos dos. El primer capítulo de Daniel, encontramos varias profecías que conciernen a Israel, ¿ya? Entonces es importante, como les mencionaba, que puedan corroborar con los textos que ahí van apareciendo y que nos van a ir dando un entendimiento también más cabal de lo que acá se está hablando. Quiero decirle también que no se desanime si hay algo que no entienda o que algo no le cuadra o que no le entre en la cabeza, como a veces ustedes dicen. Lo importante, si no entendió a la primera, lea por una segunda, una tercera. Y como le mencionaba ahí en el escrito que le mandé, y permita que el Espíritu Santo sea su mejor maestro, ¿no es cierto? Porque Él puede disipar toda duda, aclarar todas sus dudas que también pueda tener con respecto a este tema, que, como le mencionaba, es algo sumamente importante, y poder conocer en estos tiempos que nosotros vivimos. Conocer esto nos ayuda a tener aún más fe en nuestro Dios y a esperar con ansia la venida del Señor. Entonces, en vez de desanimarle lo complejo que puede parecer esta una materia, y que dentro de eso, claro, tiene cierta complejidad, no es algo tan fácil de entender. Por eso, en definitiva, es la última materia que uno le manda a leer a alguna persona nueva cuando comienza a conocer al Señor. No son temas fáciles de poder entender, por tanto, simbolismos, señales, visiones, sueños, ¿no es cierto?, que pasan ahí, que tienen su significado, que tienen cierta interpretación de cosas que pasaron, que están pasando y que van a pasar también. Entonces, no se desanime en cuanto a esto, que sea algo que a usted le pueda cautivar, apasionar, de poder sumergirse más en esto que es tan bueno, ¿no es cierto? Así que le animo a que pueda ahí estar muy pendiente también de esto, a dar tiempo. Esto necesita tiempo, por lo tanto necesita usted darse ese tiempo de poder
estudiar esto con detenimiento, ¿no es cierto?, no de una manera tan apresurada. Lamentamos que obviamente, y vuelvo a repetirle, que esto tengamos que tratarlo de esta manera, porque da para mucho más que grabar un montón de videos, sino que en sí son temas importantes donde requiere de mucho tiempo. Amén. Entonces, como menciona ahí en el primer capítulo de Daniel, se hayan cumplido varias profecías concernientes a Israel. También toda esta tierra será una desolación y un asombro, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años, ¿no es cierto?, haciendo mención a este cautiverio del pueblo. En este primer capítulo también se hallan la ley sobre los sábados de la tierra, y cómo de esa manera Israel había defraudado a Dios con respecto a este tema. Y por supuesto tuvieron que pagar, porque toda desobediencia, todo pecado tiene consecuencias. Entonces, y la consecuencia de Israel fue pasar por este cautiverio 70 años. Y termina este capítulo diciéndonos que, o el capítulo 1 de Daniel, ¿no es cierto?, dice que Daniel continuó en el año primero del rey Ciro y vivió hasta ver la vuelta de su pueblo a Palestina del cautiverio babilónico. Hay temas con respecto al libro de Daniel que no son tocados en este manual, no son tocados en profundidad, y en algún caso de una manera muy, muy superficial, porque es importante que tanto el capítulo, y por eso yo le pedí que primero leyera la Biblia y después usted leyera el libro, y va a ser más fácil todavía aún si usted, luego de haber leído la Biblia, de haber leído el libro, entonces vaya leyendo capítulo y capítulo, tanto el primer capítulo de Apocalipsis como el primer capítulo que le habla la Biblia, ¿ya? Bien, el capítulo 2, como menciona ahí, se ha dicho de este capítulo que es el ABC de las profecías, y es el fundamento de todas las divisiones de Daniel. Por lo tanto, es importante estudiarlo con esmero. Bien, donde ya entra un poco más de lleno a ciertos personajes también, haciendo alusión, por ejemplo, a Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo, y que dice acá que fue el primer emperador gentil. El concebir una idea, en ese tiempo ya había una idea de poder unir ya tenía la tendencia Nabucodonosor de unificar el Estado, unir el reino, ¿no es cierto?, unificar el reino, y trabajó para eso, y ocupó tiempo también en querer hacer este tipo de unificación en el tiempo, de que no estuviera cortado, sino que hubiera una centralización con respecto a lo que en el reino o en la manera de gobernar él pensaba. Bien, él quería en ese tiempo unir todas las naciones que estaban ahí a su alrededor, por eso se habla de unificación, porque el deseo de él era querer unir todas las naciones, mucho más aquellas que él estaba conquistando. Entonces, que ninguna estuviera separada de lo que él de alguna manera quería implementar en esas naciones que él iba conquistando.
Después de conquistar Jerusalén y la extensión de su gran imperio por todo el mundo, comenzó a pensar en el futuro de su imperio, ¿no es cierto?, de lo que él quería. Ahí el versículo 29 del capítulo 2 habla de eso. Y Dios lo revela, no solo a Nabucodonosor por medio del sueño que él tuvo, en esa imagen simbólica que él tuvo, ¿no es cierto? Y Dios muestra la historia de las naciones gentiles en ese tiempo gentil, desde los días del comienzo de Nabucodonosor y Babilonia hasta el día del anticristo y el tiempo del fin, ¿no es cierto?, del gentilismo, de los gentiles, dicho sea de paso. En otras palabras, de los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, es que esta imagen simbólica que él tiene es que se hace presente. Y ya entrando un poco de lleno en esta imagen que tuvo Nabucodonosor, que es algo tremendamente interesante resaltar algo que una vez teniendo este sueño, este hombre, o esta visión de esta imagen que por un tiempo lo perturba porque acontece de que él no se recuerda de lo que había soñado. Por lo tanto, llama a todos los astrólogos, adivinos, todo cuanto tuviera, ¿no es cierto?, en su alcance en ese momento, él lo llama con la siguiente función, de que pudieran decirle a él qué fue lo que había soñado, qué fue lo que había soñado. Entonces, de alguna manera, todos esos personajes que él llamó tratando de disculparse, diciéndole, dinos cuál fue el sueño para que nosotros te demos la interpretación de ese sueño. Queriéndolo persuadir, ¿no es cierto?, o extender el tiempo en la demora de la sentencia de lo que iba a pasar si no se le revelaba lo que él había soñado. Entonces, por segunda vez insisten estos adivinos en que él pueda decirles el sueño para que ellos le den la interpretación, y él les dice que no, que ellos tienen que decirle lo que él soñó. Entonces, es algo tremendo si nosotros nos ponemos a pensar, y donde ya comienza a entrar en acción aquí Daniel, ¿no es cierto? Un joven que, dicho sea de paso, aproximadamente se dice que él tenía unos 17 años de edad cuando fue llevado cautivo, y que al poco tiempo él comenzó a servir, ¿no es cierto?, en palacio, juntamente con sus amigos, que eran jóvenes estudiosos, entendidos en diferentes materias. Pero ya cuando vemos este paso, ¿no es cierto?, y este momento en donde entra ya de lleno en acción Daniel, se hace muy singular este momento, porque él, hablando con el rey, él pide un tiempo para orar y decir que él iba a traer la interpretación de ese sueño, que le iba a decir cuál era el sueño y le iba a dar la interpretación del sueño también. Y por lo tanto, entonces él entra en un momento de oración, de ayuno, de búsqueda, juntamente con sus amigos, ¿no es cierto?, estos tres jóvenes hebreos también que aparecen ahí en el libro de Daniel, y que por cierto también tiene algo muy importante ese momento donde ellos fueron lanzados al horno de fuego. Entonces, juntamente con ellos, orando, buscando al Señor la respuesta, Dios da la respuesta, en definitiva, y eso nos habla también, y ahí hace un poco de mención, que Dios responde la oración, que Dios
da respuesta a los pedidos que uno tiene. Y por lo tanto entonces él se presenta nuevamente donde el rey a decirle cuál era su sueño y a dar la interpretación de su sueño. Entonces ahí se nos dice, ¿no es cierto?, en la visión, la representación de los distintos gobiernos por las partes de la imagen y los metales de que estaba formada, se ve degradación, pérdida del valor, degradación y no progreso, finalmente quebrados en pedazos por las piedras que hieren, son llevados por el viento, olvidados cual tamo, ¿no es cierto?, aquello que habla Salmo e Isaías también con respecto a eso. Y ahí entonces comienza el párrafo. La parte superior de la imagen es una unidad, la cual era cierto de Babilonia hasta Roma, tanto política como religiosa. Y ahí entonces Daniel comienza a decirle cuál había sido su sueño, y le dice que él había visto, ¿no es cierto?, una estatua en donde la cabeza era de oro, luego plata, luego era bronce, ¿no es cierto?, y después el hierro mezclado con barro. Entonces esto es algo tremendo, mis amadas hermanas, es tremendo cómo no tan solo se le iba a dar la interpretación del sueño, sino que el sueño mismo que había tenido. Ninguno de los que él había llamado adivino, astrólogo, ni cuánto nombre podía haber en ese entonces, ninguno pudo saber qué es lo que él había soñado. Imagínense, si a usted le cuentan un sueño, puede hasta tornarse más fácil el uno decir lo que significa ese sueño, o lo que puede significar ciertas cosas, ¿no es cierto?, lo que representan ciertas imágenes. Pero decir ahora lo que él había soñado, eso sí que es tremendo, y eso sí que es algo que solamente Dios puede hacer, no hay otra explicación a eso. Y justamente entonces Daniel le dice lo que él soñó. Y no obstante entonces también le comienza a decir lo que significa cada una de las partes, ¿no es cierto?, que representa esta estatua, ¿ya? Entonces, la parte superior de la imagen es una unidad, la cual era cierto de Babilonia hasta Roma, tanto política como religiosa. Ni Babilonia, Medo-Persa, Grecia ni Roma tuvieron divisiones de esta índole hasta que el cuarto reino Roma fue dividido. Y aparecieron las dos piernas de la imagen. Al dividirse el imperio romano, Constantinopla llegó a ser la capital del oriente, mientras Roma continuó como capital del occidente. Esta división se produjo dos religiones anticristianas, el mahometismo y el catolicismo romano y griego, los dos ejerciéndose una influencia poderosa y mundial, y las dos pretendiendo el derecho exclusivo de gobernar el mundo. Por lo tanto, los tiempos de los gentiles son y han sido siempre anticristianos, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, que la cabeza de esta estatua, de esta imagen, representaba el reino babilónico, ¿no es cierto?, tal cual como Daniel le da la descripción al rey. Luego, ¿no es cierto?, la parte que es de plata, que más o menos obviamente es el pecho, ¿no es cierto?, en donde representa a los medos y los persas, ¿ya? El reino medo-persa. Luego el de bronce, ¿no es cierto?, que es parte del abdomen y que representa el reino griego, ¿no es cierto?, de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y luego entonces lo que es el hierro mezclado con barro, que representa al reino romano, al imperio romano. Bien, de lo cual también, ¿no es cierto?, y más adelante también vamos a ir tocando, donde hay cierta división también en ese reino, en ese último imperio,
Al desintegrarse el Imperio Romano aparecieron las naciones de Europa moderna, haciendo alusión, ¿no es cierto?, aquí el comentario que hace el libro, un poco lo que representa esta degradación que tiene el Imperio Romano, que también en cierta manera, ¿no es cierto?, es destruido, y donde menciona los dedos de sus pies que representan reinos, ¿no es cierto?, en el final. Y al desintegrarse, dice, el Imperio Romano, aparecieron las naciones de Europa moderna, cuyas familias gobernantes se han mezclado las unas con las otras en matrimonio, pero no se han unido. Claro, porque la verdad que el hierro con el barro no se unen. Por lo tanto, son relaciones falsas, de alguna manera, de lo que se habla. Hubieron reinos, ¿no es cierto?, que hicieron alianza el uno con el otro, pero en los tiempos pasados, y es lo que puede acontecer también ahora, porque siempre la gente va a velar por sus propios intereses. Es difícil, obviamente, que el gentil haga alianzas siempre queriendo también favorecer al otro, ¿no?, de ninguna manera. Entonces, por eso habla de estos 10 reinos o alianzas también que se pueden mencionar. Nunca se va a unir, así como no lo hace el hierro con el barro. Cerca de la Revolución Francesa, el hierro del imperialismo se mezcló con el barro de la democracia. El barro está más y más en evidencia en la política del mundo, de manera que en este momento casi todos los reinos del antiguo imperio romano tienen forma de gobierno democrático. Muchos de ellos han hecho el cambio como resultado de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que tienen una forma de gobierno más débil. El hierro y el barro no se mezclan. Y la forma final del gentilismo ha de ser notable por su falta de adhesión, a pesar de que se unirán en acuerdos y pactos. Entonces eso habla obviamente lo difícil que puede llegar a ser en que el hierro se mezcle con el barro. Eso es imposible que pueda acontecer. Los 10 dedos de la imagen simbolizan el aspecto final del gentilismo. Y será en los días de los dedos, cuando la piedra hará su gran labor de herir, y el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, ¿no es cierto? Al finalizar la gran tribulación, es donde nuestro Dios hará, por decirlo de alguna manera, uso de esta figura, ¿no es cierto?, que con la piedra destruye como menciona ahí, en el final del gentilismo, en los días de los dedos, cuando la piedra hará su gran labor de herir. Y Dios ya después asuma el total reinado, ¿no es cierto?, que jamás va a ser destruido. Dice que la piedra no hirió a la imagen en su inicio, ¿no es cierto?, en el tiempo babilónico. No lo hizo ahí. La piedra, que es Cristo, por supuesto, no hirió, dice, a la imagen en su nacimiento, en la primera venida, como algunos enseñan. Entonces ella le hirió a él. No fue en el día de Pentecostés, ni en la destrucción de Jerusalén. No fue en el edicto de Constantino haciendo el imperio cristiano. No fue en los días de la reforma de Martín Lutero, sino que será en los días de aquellos reyes, el tiempo de los 10 dedos. Esta piedra no cortada con mano hace evidente que será un evento de carácter sobrenatural, sin intervención humana. No perfeccionamiento de la sociedad humana, sino Jesucristo en persona viene para herir la imagen. Y se cumpla lo que dice, Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido para ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces esto tendrá lugar al finalizar la gran tribulación. Ahí es donde tendrá lugar esto que se está mencionando, esto que se habla, donde la piedra que es Cristo ha de herir finalmente en el final de la imagen, por decirlo también de una manera, ¿no es cierto?, en el final de esta estatua ha de destruirse.
Entonces, teniendo en este capítulo 2 la explicación de lo que significa esa imagen, oro, plata, bronce y hierro con barro mezclado, ¿no es cierto? Babilónico, medo-persa, griego y romano. Esas son las divisiones de esta imagen. El capítulo 3, la imagen de Nabucodonosor, es un tipo de la abominación desoladora, de la cual habla Cristo en Mateo 24:15 y de que menciona Apocalipsis 13 también. Jesús habla en Mateo 24, versículo 15, ¿no es cierto? Él habla sobre, o hace mención de esto, y se lo voy a leer ahí para que usted también lo pueda entender. Por tanto, cuando veáis en aquel lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este será un momento, obviamente, que será algo que va a acontecer. Es algo que va a acontecer. La imagen, como menciona ahí, de Nabucodonosor es un tipo de la abominación desoladora de la cual habla Cristo y de aquello que menciona también Apocalipsis. El tiempo de los gentiles comenzó con la adoración de imágenes y ha de terminarse con lo mismo, produciendo una religión sin sangre universal que exaltará al hombre y se opone a Dios en la Biblia es llamada el camino de Caín. Porque cuando aparezca también el anticristo, ¿no es cierto?, ya y se declare totalmente como tal es, y donde él pedirá también que se le adore. Por eso menciona que en un comienzo había que adorar, ¿no es cierto? Y luego también termina ese tiempo queriendo que a él lo adoren. Entonces hace mención a eso. Continuando con el párrafo, dice: la tendencia religiosa de nuestros días, con su siempre creciente número de cultos sin sangre, indica con toda claridad que se aproxima la gran religión universal del anticristo en los postreros días. Todo, mi amado hermano, todo, absolutamente todo, nos indica en este tiempo, ¿no es cierto?, que en el cual nosotros vivimos, todo indica que se está preparando para el tiempo donde aparezca el anticristo. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos habla que el tiempo se acerca, que no queda mucho para eso, y por lo tanto debemos estar muy, muy atentos, preparados. Todo apunta, obviamente, las cosas que están sucediendo en nuestros días, o las noticias que están apareciendo de cosas que quieren implementar, de ideas que están saliendo y que obviamente nos habla de esto, como por ejemplo la ONU, que quiere establecer como si el mundo fuera una sola nación nomás. Para poderlo explicar de una manera más fácil, como si el mundo fuera un solo país, y por lo tanto tener una sola regla, una sola ley, en donde todos estén bajo esta ley. Por lo tanto, eso significaría, ¿no es cierto?, que todos tendrían que respetar aquello que ellos dicen y hacer aquello que ellos están planteando. Lo que se habla, la nueva orden mundial, ¿no es cierto? Si usted la ha escuchado, la nueva orden mundial, que habla de implementar este sistema de gobierno unificado, también por decirlo de alguna manera, en donde todos los países se rijan por esas reglas que quieren implementar. Incluso se están juntando filósofos
donde puedan redactar estas normas por las cuales todos los países o todos los gobiernos, entre comillas, de los países se rijan por esta regla. El Papa en estos días está diciendo que sería bueno que hubiera un líder mundial donde pudiera regir las cosas y ver los temas puntuales que están afectando a la humanidad, por decirlo de alguna manera, tanto en lo económico, ¿no es cierto?, que se afecta, también el medio ambiente que se está viendo afectado. Entonces él está dando la idea de que hay un líder mundial, un representante. Imagínense, y eso obviamente habla y lleva, ¿no es cierto?, a entender y pensar que la llegada o la aparición, mejor dicho, del anticristo ya es algo hecho, ¿no es cierto? Estamos a muy poco que eso acontezca y por favor, concientícese con este tipo de cosas. Es necesario escuchar noticias, leer noticias, porque estas cosas que están aconteciendo nos hablan de eso y vemos que los días pasan y cada vez se hace más evidente que estos temas que bíblicamente se hablan son una realidad, ¿no es cierto?, que mucho de eso se cumplió, se está cumpliendo y faltan pocas cosas por cumplirse. Veremos un poquito más adelante en otro capítulo, ¿no es cierto?, que hay cosas que en este tiempo se están cumpliendo y que una de ellas, de esas cosas que menciona más adelante, una sola cosa está faltando que se cumpla. Por lo tanto, la idea de tener una sola regla de gobernar a todo el mundo es algo que va a poder hacer el anticristo. Él va a poder traer la paz, él va a traer solución económica a las cosas. Y no crea que después de esto se viene, que nos olvidamos lisa y llanamente de este tema, de esta pandemia que está pasando. Por eso yo he mencionado que el mundo ya no vuelve a ser igual después de esto, porque la economía se va a afectar tremendamente, países enteros estarán muy mal, hasta las potencias más grandes se verán afectadas, pero ahí es donde entonces tiene que aparecer este anticristo, donde traiga paz a los conflictos que puede haber, ¿no es cierto?, a los intereses personales que hay en las cosas, a traer una unificación también de reinos, de bloques económicos. Hoy se está hablando, ¿no es cierto?, también de que Sudamérica debiera tener una sola moneda, así como ya lo es en Europa hace bastantes años, donde el euro es una moneda que se ocupa en toda Europa y por lo tanto aquí en Sudamérica también debiera haber, o en los países de habla hispana, tener una sola moneda también que facilite el comercio entre las naciones y que facilite por lo tanto también a la gente que se mueve de un lugar a otro. Entonces son cosas que nos hablan de cómo esto va avanzando y a pasos agigantados. Esto va mucho más adelante de lo que nosotros creemos, hermanas. Va mucho más adelante de lo que nosotros creemos. Entonces, con toda claridad se aproxima la gran religión universal del anticristo. Claro, hacer una sola religión, ¿no es cierto? No que ya esté dividida en todas las que hoy están, y por sobre todas las que con mayor adhesión tendrán son aquellas que son antibíblicas, por supuesto, y que van en contra de todo lo que es Dios mismo, ¿no es cierto? Los nuevos pensamientos, ciencia cristiana, espiritismo y toda religión pagana del Oriente, por ejemplo, también, adoración de imágenes, todo eso. La idea es que se unifique también una sola religión para todo el mundo y que el anticristo trabajara para eso. Quiero aclararle antes de seguir leyendo en este párrafo, ¿no es cierto?, del capítulo 3,
donde estoy leyendo, hay una abreviación que dice Rev, ya, R-E-B corta. Eso quiere decir revelación y que está haciendo alusión al Apocalipsis, ¿ya? Eso está queriendo decir, cada vez que usted encuentre esa abreviación en este libro, entonces se está refiriendo al Apocalipsis, que es revelación, ¿no es cierto? Entonces, para que usted sepa y no tenga duda de decir Rev, no es referencia, porque si no habría una F, ¿no es cierto? Pero es revelación, es decir, algo que está escrito en el Apocalipsis. Por lo tanto, va a encontrarse con esta abreviación en varias oportunidades, ocasiones. Por lo tanto, eso nos hace ir un poco viendo cómo se asemeja esto que habla Daniel con lo que también aparece en Apocalipsis. Entonces, ahí usted le doy esa aclaración ya de lo que significa Rev, ¿no es cierto? Ahí aparece Rev, capítulo 13, versículo del 11 al 18, es decir, Apocalipsis 13, del 11 al 18. ¿Bien? Más abajito, en el siguiente párrafo dice apostasía. Si usted no sabe lo que significa apostasía, ¿no es cierto? Derechamente es negar, ¿no es cierto? Y en este caso, nosotros, negar nuestra fe. Eso sería un apóstata, es negar nuestra fe. Y en negar, obviamente, también negar otras cosas, negar la persona de Cristo, como por ejemplo ahí hace mención, ¿no es cierto?, en la Edad Media, creían en el nacimiento virginal de Jesús, eso lo creían, pero negaban la Biblia, como también la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, solo creían en el nacimiento virginal de Cristo, pero negaban lo que era la muerte de la cruz, como también negaban la veracidad de la Biblia. Por lo tanto, eso era negar también, a eso se le llamaba apostasía, ¿ya? Porque negaban. Entonces, para que usted entienda este concepto y lo maneje también cuando se habla de apostasía, que es negar. Aquí hay un tema importante y que yo le hacía mención, ¿no es cierto?, con respecto a estos jóvenes hebreos amigos de Daniel. Dice, la preservación de los jóvenes hebreos en el horno de fuego es un tipo de la preservación del resto fiel de Israel en los días postreros, quienes pasarán por el horno ardiendo de la aflicción, llamado en el Antiguo Testamento la apertura de Jacob, y en el eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la gran tribulación, ¿ya? Entonces, ese cuadro de lo que ahí aparece en la gran tribulación es como Dios preservó la vida de estos jóvenes hebreos por no haber negado su fe, haber creído fielmente, no importando el edicto del rey en ese momento, que si no se inclinaban a adorar la imagen, ¿no es cierto?, ellos no lo iban a hacer, y por lo tanto que el rey podía cumplir lo que estaba prometiendo. Entonces, y la preservación, una vez que son echados en ese horno de fuego, donde vemos que hasta el mismo rey se da cuenta que habían introducido a 3, pero había un cuarto que rondaba alrededor de estos 3 jóvenes. Entonces vemos la preservación después de estos jóvenes que salen del horno de fuego, donde no tenían ni siquiera olor a humo, ni un cabello de su cabeza había sido quemado. Entonces vemos cómo Dios los guardó a ellos, los protegió, los preservó. Entonces esa imagen es un tipo, ¿no es cierto?, también de preservación que Dios hace con lo que queda en el tiempo de la gran tribulación, como se llama en el Nuevo Testamento, y la apertura de Jacob en el Antiguo, ¿ya? Entonces es interesante a resaltar ese momento.
Hay textos que mencionan ahí que son buenos que usted lo lea para que entienda mejor también. Notemos en estas escrituras que han de ser salvos de ella, han de ser derretidos, pero eso solo resultará en la pérdida de la escoria, después de lo cual invocarán el nombre del Señor y ofrecerán una ofrenda en justicia, la cual será aceptada a él. Cuando los jóvenes hebreos fueron preservados en medio del horno de Nabucodonosor, se cumplió lo que dice Isaías 43:2. Entonces ahí usted haga la búsqueda, ¿no es cierto?, de lo que dice tanto Isaías 43 y también Isaías 57. Se cumple eso. Aquí lo voy a buscar rápidamente para que podamos leer. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿no es cierto? Y lo que dice también Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, cuando los jóvenes hebreos fueron preservados en medio del horno de Nabucodonosor, se cumplió lo que dice esa palabra, porque no los tocó el fuego, y aunque pase por fuego, el agua, ¿no es cierto?, nada, ni cualquier arma forjada podrá contra ellos, ¿no es cierto? Y también hubo un cumplimiento parcial de estas profecías en la persecución de los primitivos cristianos en los días de los Césares de Roma. También, ¿no es cierto?, hubo una preservación de parte de Dios, y es por eso que el Evangelio continúa en nuestros días también, gracias a la preservación de algunos que vivieron, ¿no es cierto?, para poder seguir transmitiendo este glorioso Evangelio que llegó hasta nuestros días. Entonces también Dios preservó, ¿no es cierto?, a los cristianos una vez que comenzaron a ser perseguidos. Eso hizo con que, o cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, eso hizo con que ellos se desparramaran por distintos lados y que hasta el día de hoy están desparramados, hasta el día de hoy. Y es justamente en lo que vamos a ver un poco más adelante, que es lo que está faltando por cumplirse. Entonces, de alguna manera, esa profecía parcial, ¿no es cierto?, se cumplió, ¿no es cierto?, de una manera parcial en los tiempos de los Césares y en su persecución por parte de Roma pagana y papal en los siglos XVI y XVII, cuando la Inquisición perseguía a los cristianos por todos lados, matándolos si no negaban su fe, ¿no es cierto?, o se convertían al catolicismo en ese momento. Si no lo hacían, por lo tanto, eran muertos. Y mucha gente murió, muchísima gente murió, muchísima. Fue incluso en nuestro país, eso no estuvo ajeno, en nuestro país también en esos años, cuando la Inquisición estaba aquí gobernando, es decir, dirigiendo la Iglesia Católica, también perseguía a los cristianos, también procurando matarlos, ¿ya? Así que no es algo que en nuestro país o en la historia de nuestro país quedó aislado de eso. Entonces, Dios siempre cuidó de su remanente. De alguna u otra manera, algunos pudieron morir como mártires, y que gracias a eso también, entre comillas, no es que uno dé gracias por la muerte de ellos, pero gracias al sacrificio de ellos, nosotros fuimos beneficiados también, de alguna u otra manera, por la valentía de ellos. El mensaje llegó hasta algún lugar específico, la palabra llegó también, ¿no es cierto?, fue preservada. Entonces, hemos sido alcanzados y también somos partícipes de esa preservación, porque hasta el día de hoy Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel, nos ha cuidado, nos ha protegido, y seguimos
entonces teniendo esa cobertura de parte de Dios. El capítulo 4, en el capítulo 3, para ayudarles un poco, en el capítulo 2 hay una respuesta a una pregunta, en el capítulo 3 también hay una respuesta a una pregunta, ¿ya? Y ahora en el capítulo 4, en este capítulo 4 Dios habla de nuevo a Nabucodonosor por medio de un sueño. Esta vez el sueño no se le había olvidado, pudo declararlo a Daniel en todos sus detalles, ¿ya? Este capítulo 4 básicamente habla con esa imagen que Nabucodonosor tuvo respecto al árbol, ¿no es cierto? Y aquí se nos hace referencia a ciertas cosas con respecto al árbol, a lo que puede tipificar, a lo que puede significar bíblicamente, ¿ya? Y como menciona ahí, esta vez a Nabucodonosor no se le olvidó el sueño y llamó a Daniel para que le diera la interpretación del sueño, y Daniel una vez más da la interpretación de este sueño a Nabucodonosor, ¿ya? Ahí usted podrá ir leyendo, ¿no es cierto?, ir entendiendo, como le digo, que este árbol tipifica el reino, en este caso de Nabucodonosor, simboliza a un hombre, ¿no es cierto?, con una influencia en la tierra, y los árboles tienen ciertos significados, ¿no es cierto?, en la Biblia. La higuera, por ejemplo, hace alusión a Israel, como en algunos casos también las vides hacen del pueblo gentil, como la hierba también. Entonces, entendemos que este capítulo 4 nos habla un poco de eso para entender y de lo que pasa con este árbol, ¿no es cierto?, en la vida de Nabucodonosor, en lo que él llegó a convertirse literalmente, ¿no es cierto?, por esa arrogancia, por ese orgullo, por esa altivez, por esa soberbia, y no tan solo en la persona, sino que también en lo que concierne a este imperio babilónico, ¿ya? Así que ahí usted léalo bien atentamente. Vemos como entonces, después de algunos días, estando este hombre en esta condición humillante, por supuesto, hay un reconocimiento de parte de él, vuelve, ¿no es cierto?, a ese estado, y por lo tanto él de alguna manera es como es que si él se hubiera convertido, ¿no es cierto?, se hubiera convertido, pero fue una conversión a medias nomás, porque hubo un reconocimiento del poder de Dios, hubo un reconocimiento a la soberanía de este Dios maravilloso, del Dios de Daniel. Hubo un reconocimiento, pero hubo un reconocimiento parcial nomás, no fue total. Ya, y de alguna manera es lo que el mundo hoy hace alusión, finalizando este capítulo 4, es lo que hace alusión, ¿no es cierto?, que también en el final de los tiempos, o el reconocimiento universal que se tiene con respecto a Dios de la época del reino, también en estos tiempos hay un reconocimiento universal con decir, sí, Dios es Dios, pero no pasa más allá de eso. No pasa más allá de ser algo genuino, verdadero, ¿no es cierto? Entonces, termina el relato que nos hace aquí el libro de este capítulo 4, donde dice que prefigura el reconocimiento universal de Dios en la época del reino. Entonces las naciones ya no serán bestias, habiendo perdido su carácter bestial por el poder expulsivo de un nuevo afecto. Entonces se cumplirá lo que dice el Salmo, ¿no es cierto?, 22, versículos 26 y 27. Mire, para que también sepa, terminando este capítulo 24, nosotros ya vemos que desde que
desde que Daniel fue llevado cautivo y comienza el reinado, ¿no es cierto?, de, o sea, casi en el término del reinado de Nabucodonosor han pasado 66 años. Por lo tanto, ya Daniel no era ese jovencito de 17 años que pudiéramos creer que todo este tiempo que pasa en estos capítulos, pudiéramos creer que todavía es un joven trabajando para el rey, ¿no es cierto?, en diferentes funciones y en diferente posición, sino que ya han pasado 66 años, ¿ya? 66 años. Ya Daniel era un hombre de más de 80 años, y por lo tanto vamos entendiendo. Entonces no debemos tener esa imagen errada de creer que todavía Daniel seguía siendo el jovencito que había salido y que había sido llevado cautivo también y que había dado la primera interpretación del sueño de Nabucodonosor, de la estatua. Entonces ya había transcurrido muchos años. Y llegamos entonces hasta el inicio del capítulo 5. Daniel ya era hombre anciano, como dice ahí, ¿no es cierto? Los 70 años de cautiverio estaban para ya terminarse. Tuvieron 70 años de cautiverio, ya habían pasado 66, por lo tanto quedaban solo 4 años. Y en esos 4 años en realidad pasaron muchísimas cosas. Los 70 años de cautiverio estaban por terminarse. Muchos años habían pasado de que él había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Con paciencia y en reclusión espera él cualquier otro servicio que Dios tuviera para él. Y después de tantos años de oscuridad, Dios tiene todavía una obra para su siervo, su profeta y mensajero en los días terminantes del reino, y eso cuando la cautividad de Israel estaba para acabar. Entonces, aún faltando 4 años para que se cumplieran los 70, todavía quedaban cosas que Dios quería mostrar a Daniel y él pudiera dar interpretación, como escribir también. Y ahora entramos en otra, ya en el periodo de otro rey. Ya había pasado Nabucodonosor y habían pasado como 3 más también, que de corta duración de reinado. Y se menciona entonces a este otro rey que también tiene una visión, y ahora en la pared, ¿no es cierto?, un dedo escribiendo un mensaje por... La verdad que el comportamiento de este rey había sido tremendamente apartado de toda creencia, ¿no es cierto?, ocupando los utensilios, del templo, y ahí enfiestado él tiene una visión donde escribe, este dedo escribe en la muralla 4 palabras que estaban en arameo y que no era un idioma desconocido para ellos, solo que no sabían la interpretación. Y dice que había una mujer ahí, una mujer anciana, que podría haber sido la abuela de este rey, o pudo haber sido la esposa de alguno de los reyes que pasaron entre Nabucodonosor y este último. Me estoy olvidando el nombre de él. ¿Se acuerda, hermano Cristo? Sí, por el dedo.
Belsasar. Belsasar. Este rey, relativamente joven, tiene esta visión y estaba entonces esta mujer ahí que pudo haber sido abuela de él o no hay algo certero, pudo haber sido la abuela o la esposa de alguno de esos reyes que estaban antes de Belsasar. Como le digo, después de Nabucodonosor, entre Nabucodonosor y Belsasar, pasaron por lo menos unos 3 reyes más todavía, que tuvieron corta duración de reinado. Muy poca en realidad, muy poca. Entonces dice, notad también que una anciana, la madre reina, quien evidentemente no tenía simpatía con la malvada fiesta, o sea, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, llamó su atención al olvidado Daniel. Parece que ya Daniel estaba como recluido por ahí en alguna parte y ya no era necesario, ya como había pasado tanto tiempo y algunos no conocían de la historia de él, de lo que en un comienzo él había hecho, pero sin embargo esta mujer sí sabía y por eso mandan a buscar a Daniel, porque ella se recuerda que Daniel había interpretado otros sueños, que había tenido revelación de otros sueños, entonces ella se recuerda de este Daniel que estaba por ahí olvidado, ¿no es cierto? Y para que él pudiera decir lo que estaba pasando en ese momento con ese dedo que había escrito en la muralla. Y ahí por lo tanto entonces llega Daniel ya mucho mayor, ¿no es cierto?, más maduro, e inmediatamente da la interpretación de lo que significaba esta escritura y la sentencia a este rey que había hecho lo malo. Y ahí podemos leer, ¿no es cierto?, lo que dice: mandaron a traer a Daniel a la sala ante el banquete del rey, despreciando de los galardones y regalos que ofrecieron, porque el rey dijo que aquel que pudiera interpretar lo que ahí decía iba a ser el tercero del reino, y sería vestido y condecorado con las mayores riquezas, ¿no es cierto? Y por supuesto Daniel se negó ante esto, de recibir ese premio si lo hacía. Y Daniel solamente se propone darle la interpretación de eso, nada más, al sentido de las escrituras que estaban ahí. Pero no me llama, antes del cuidado que podía tener cualquier persona que estaba delante del rey, en esos tiempos sobre todo, Daniel, antes de dar la interpretación de esa escritura, él le llama la atención al rey, le llama la atención, que no es menos, porque podría haber muerto Daniel en ese entonces por llamar la atención del rey, porque a él no le estaban pidiendo que le llamara la atención, sino que diera la interpretación. Por lo tanto, él estaba yendo un poco más allá de lo que a él se le estaba pidiendo, pero aún así tuvo la valentía, obviamente, de hacer este llamado de atención, un poco por todo lo que él había hecho, por todas las cosas que había hecho de mala manera y que lo habían llevado hasta esa situación. Y entonces cuando Daniel le da la interpretación de esa escritura. El secamiento del río Éufrates, como menciona ahí el párrafo, que pasaba por medio de Babilonia, fue la causa de su destrucción. Estamos hablando del ya imperio babilónico que estaba a las puertas de ser destruido, ¿no es cierto?, por los medopersas. Y una de las maneras que fue que el río Éufrates, que pasaba por el imperio babilónico, los medos y los persas lo desviaron el cauce, por lo tanto pudieron pasar en seco por el río y de esa manera tomar y conquistar el imperio babilónico. ¿Ya? Entonces la decadencia de este rey, en el cual vio la escritura,
donde dice que su reino había sido pesado y había sido hallado falto, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le quitaría el reino. Y aún así con la interpretación, me llama la atención, aún así con la interpretación que le da Daniel, siendo una interpretación para nada alentadora, sino que todo lo contrario, condenatoria, igual le dan los premios, las condecoraciones, lo hacen el tercero del reino, y a pocos días después de eso entonces muere el rey Belsasar, ya asumiendo este nuevo imperio que sería el imperio medo-persa, ¿no es cierto? Para que uno tenga una idea, el río Éufrates pasa por ahí por Turquía, ¿no es cierto? En lo que es Turquía hoy día. Así que para que veamos en qué contexto geográficamente estamos hablando, ¿no es cierto? Si usted puede ubicar en el mapa dónde está Turquía, ahí cerca del Medio Oriente, ¿no es cierto? Más arriba, usted podrá ver un poquito más arriba de Israel, a manito izquierda, ahí usted podrá encontrar en el mapa Turquía. Y ahí es donde se basa más o menos geográficamente, como le digo, toda esta parte. Claro, se abarcaba mucho más, pero por ahí pasaba el río Éufrates y ahí en donde estaba concentrado este imperio babilónico. Igualmente, ¿no es cierto?, el secamiento del río típico, el Éufrates en Turquía, significará la caída del gentilismo, ¿no es cierto? El principio del secamiento de este río típico de Éufrates, Turquía, tuvo lugar como un resultado de la primera pasada Guerra Mundial, cuando Turquía firmó el armisticio del 31 de octubre del 1918, exactamente 11 días después, Dios paró, mejor dicho, la guerra. Y dicen que hay algo muy significativo cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, que fue en el mes 18, fue en el día 18, mes 11, día 11, y un 10º año menciona también. ¿Y por qué menciona por qué tanto 11? Porque la hora 11ª es el final del gentilismo. Notado otra vez que salieron los dedos de una mano de hombre. En el principio de la última hora de la historia de Babilonia, la misma palabra aquí traducida con dedos está traducida dedos, haciendo alusión a los dedos de los pies que veía en la imagen Nabucodonosor, ¿no es cierto? Dedos. Así que de eso está hablando, ¿no es cierto?, que hay un término de algo. Simboliza el término del gentilismo, ¿ya? Haciendo alusión a eso. Capítulo 6. Ahora ya hablando, ¿no es cierto?, de este imperio medo-persa, termina la historia de la cabeza de oro, reino babilónico, y en los últimos 2 versículos del capítulo 5, los pechos y los brazos de plata aparecen. Tenemos ahora la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. El pecho, ¿no es cierto?, la cabeza de plata, de oro, el pecho de bronce, juntamente con la parte de los brazos, ¿no es cierto?, de plata ya, y donde entra esta historia de Daniel en el foso de los leones. Ya había otro rey que era un medo persa, ¿no es cierto? Enos ahora el terreno del segundo imperio mundial, Medo-Persia. Termina la historia de la cabeza de oro. En los últimos 2 versículos, los pechos y los brazos de plata aparecen. Tenemos ahora la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Esta idea de la deificación del hombre ha sido siempre un factor significante en todos los imperios y gobiernos gentiles. Eso, cuando habla de deificaciones, debemos entender que quiere decir que el hombre
trata y busca por los medios de que ser llevado a un nivel como si fuera un Dios y que por lo tanto lo adoren también de esa manera. Entonces cuando hablamos de deificación estamos hablando de eso, de que el hombre busca los medios en donde quiere que a él se le lleve a un nivel que se le considere un Dios y como tal se le pueda adorar de esa manera, como si fuera él un Dios, ¿ya? Entonces, este concepto siempre estuvo, esta idea siempre estuvo en muchos reyes de deificación, de que fueran llevados a un nivel superior y que los pudieran tratar como dioses. Primero, obviamente, Nabucodonosor. Darío también, ¿no es cierto? Y otro que aparece por ahí más adelante, Antíoco Epifanes también, a uno que le llegaron a decir el loco, ¿no es cierto? Un hombre tremendamente perverso, despiadado, las tiene todas. Es el anticristo del Antiguo Testamento, para que ustedes tengan una idea. ¿Ya? Los Césares también, los Césares de Roma, todos los que hubieron ahí, también quisieron que los llevaran al nivel de deidad y que les pudieran ser adorados como dioses. Incluso hasta el Papa, ¿no es cierto? Hasta en el papado se ha pretendido que el Papa sea llevado a ese nivel, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo le llaman? Su Majestad, su Santidad, el Papa, su Majestad, su Santidad, el Papa, ¿no es cierto? Sumo Pontífice. Entonces, queriendo obviamente prácticamente ser llevado a ese nivel de dioses. Bien, entonces vemos que obviamente eso no es así. Y por supuesto, esto también querrá hacerlo el anticristo, también querrá tener ese nivel de Dios y algunos incluso lo van a adorar. Y él va a premiar a aquellos que lo adoren. La preservación de Daniel en el foso de los leones es figura y sombra típica de la preservación de la nación de Israel. Mientras tanto el rey, muy de mañana y con toda prisa, sacando a Daniel del foso de los leones, es un cuadro profético maravilloso de la resurrección nacional de Israel, que tendrá lugar en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos de los gentiles. Entonces hay algo importante también ahí, ¿no es cierto?, en el foso de los leones, donde Daniel fue llevado, donde se le adjudicaron cosas que eran mentiras, ¿no es cierto?, que él no adoraba ante el edicto del rey, que solamente podía adorársele a él o a lo que él dijera, ¿no es cierto?, y por lo tanto quien no lo hacía era llevado y se le daba muerte. El rey tenía una muy buena relación con Daniel, pero el hecho de haber firmado ese edicto no podía él ir en contra de su propia palabra, porque si no entendemos que en ese tiempo que él fuera en contra de su palabra y lo iban a tratar como un rey endeble, ¿no es cierto?, y por lo tanto de no tener carácter, entonces no serviría para reinar. Entonces no podía retractarse de ese edicto y tuvo que enviar a Faraón, tuvo que enviar a Daniel hasta el foso, pero dice que él ni siquiera durmió en la noche. El cargo de conciencia y obviamente la buena relación que tenía con él en su preocupación de que nada le pasara a Daniel, no durmió en la noche y al otro día fue rápidamente a ver qué pasaba con él, lo sacó de ahí y también pudo reconocer, ¿no es cierto?, que el Dios de Daniel era sumamente importante, que no había otro como él y que por lo tanto ese mismo Dios también tenía que haber en ese reino. Y desde ahí entonces debemos ir entendiendo que desde ese momento comienza los primeros, aquellos que habían sido llevados cautivos comienzan a retornar, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Así que esto da pie para que nosotros vayamos entendiendo ya que se va terminando el cautiverio del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en esos lugares, y
y es fantástico poder tener en cuenta todo esto. El dicho del rey en su proclamación dada después de la libertad de Daniel, en el cual reconoce como Dios salva y libra, él también hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual ha librado a Daniel del poder de los leones. Es profético de cómo Dios trabaja en conexión con la restauración final de Israel en los días finales del gentilismo. Israel será salvado por medio de la proclamación del Evangelio del Reino, la cual siempre ha sido campaña acompañada con señales y maravillas. La prosperidad que disfrutaba el ya librado Daniel tipifica la prosperidad de Israel durante el milenio, ¿no es cierto? Se dice que al final después que es sacado del foso de los leones, él goza de un buen pasar, Daniel, y por lo mismo también lo tipifican a cómo Israel será en el milenio. Y de esta manera ya termina el capítulo 6. Y el capítulo 7, ahora tenemos la segunda división del libro de Daniel. Este es el primer año, porque yo dije que se dividía, podríamos dividirlo en dos, primera parte y segunda parte. Ahora este capítulo 7 comenzaría la segunda parte. Dice que ahora tenemos la segunda división del libro de Daniel. Este es el primer libro del reinado de Belsasar y antes de la fiesta blasfema. Es como que si estuviéramos volviendo atrás un poquitito, ¿no es cierto? No es que hay un enredo, porque debemos entender cronológicamente también las cosas que pasan y para poder ir entendiendo lo que va aconteciendo más adelante, ¿no es cierto? Es como si se volviera entonces a lo que ahí había pasado, ¿no es cierto? Volviendo a ese rey, Belsasar, que había visto la escritura en la pared. Daniel había sido olvidado y en ese tiempo, cuando está a solas con su Dios, está pensando en los retornos políticos que vio en el sueño del rey, en los trastornos políticos del rey. Cuando la piedra dio a la imagen, destruyéndola. Entonces, haciendo alusión como en ese tiempo donde Belsasar había visto la escritura en la pared y que Daniel estaba olvidado por ahí, ¿no es cierto?, y que lo mandan a llamar. Entonces ahora vemos como casi en el mismo escenario Daniel, como viene en el anonimato, pero siempre pensando, menciona aquí, meditando en lo que significaba en la visión que él había interpretado de Nabucodonosor. Habían sido ya 66 y poco más años de esa imagen que Dios le dio la revelación de lo que significaban esos reinos, ¿no es cierto? Esos 10 dedos de los pies que hace mención acá. Y ya vemos, ¿no es cierto?, que aún todavía no termina el trabajo para Daniel. Ya en el ocaso del regreso del cautiverio, vemos que él tiene, incluso ya habían partido, como le dije, ya habían retornado varios de ellos, pero él se quedó en el reino todavía, no regresó inmediatamente, y es ahí donde tiene una visión, ¿no es cierto?, de cuatro visiones, donde ve él ciertos animales con ciertos rasgos, ¿no es cierto? Y como tal cual como dice ahí, estas visiones representan la imagen que había tenido Nabucodonosor, ¿ya? Entonces cada uno de esos visiones de animales representan estos imperios. Entonces el capítulo 7 tenemos 4 visiones. La primera se ve en el versículo de 2 al 6. La escena es de una gran tempestad que desató en el mar, que era lo que estaba viendo Daniel, resultando en la subida del mar una bestia feroz después de cada tormenta. El mar tipifica a las naciones gentiles, es lo que habla Isaías y Apocalipsis. Y la tempestad tipifica una gran guerra mundial. Cada una de las bestias saliendo del mar tipifican un reino de poder mundial. Las bestias de este capítulo 7 significan las mismas cosas que los metales de la imagen del capítulo 2, ¿ya? De lo que habla el capítulo 2 de Daniel, o el capítulo 2 también del libro, ¿no es cierto? En otras palabras, las naciones de Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma, cada guerra mundial trae a la existencia otro reino bestial. Y aquí tenemos el cuadro de Dios del gobierno del hombre bestial, rapaz, cruel, sanguinario,
listos a despedazarse unos a otros sin merced. Aquí entonces se nos habla también la descripción de la primera bestia, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera bestia de la visión de Daniel, el león con alas de águila. La segunda, el oso con 3 costillas en su boca y con un lado más alto que el otro. Como también la bestia del leopardo, ¿no es cierto? La primera, que era el león con las alas de águila, el imperio babilónico. El segundo, el oso con las costillas y un lado del lomo más levantado que el otro, representando el imperio medo-persa. El leopardo con 4 alas representaba el imperio griego, ¿no es cierto?, que era el de Alejandro Magno, y las 4 cabezas del leopardo tipifican divisiones del imperio que tiene este leopardo, porque después vamos a ver que el imperio griego se divide. Bien, entonces ahí tenemos esas visiones que tiene Daniel de estos animales que representan esos imperios. Sería bueno que si usted tiene la posibilidad de buscar ahí, googlear, ¿no es cierto?, y poner ahí las 4 visiones de Daniel, las 4 visiones de Daniel del capítulo 7, ahí usted podrá tener un dibujo de eso y poder entender un poco más a través de esos dibujos lo que puede representar cada uno de ellos, de estos gobiernos, ¿no es cierto? Dice que el leopardo, que era Grecia, y sus 4 alas, que representa al imperio griego de Alejandro Magno, que después que es destruido por el gobierno después de su muerte, mejor dicho, el gobierno de él se divide en cuatro, donde cada uno de sus generales toma posesión de ciertos lugares, como Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. ¿Ya? Esas 4 divisiones se hace del imperio griego y que asumen sus generales después de su muerte. Y obviamente con esa separación o esa división de reino viene después este nuevo imperio romano, más feroz todavía, donde cada imperio es más feroz que el otro, ya, para que podamos entenderlo también así. Cada imperio es más feroz que el otro, y vemos ahí, hay un párrafo entonces que dice: en la primera visión es dada a Daniel la historia del levantamiento y caída de los primeros 3 de los grandes poderes mundiales gentiles. En la segunda visión, versículos 7 y 8, él ve el levantamiento y caída del gran imperio romano, la cuarta y última de las naciones bestiales gentiles. Esta segunda visión le impresiona de tal manera que deja pasar las otras 3 bestias e insiste en entender el significado de la cuarta bestia, el del cuerno pequeño, que tuvo tanto que ver con los santos del Altísimo. Esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, que eran 10 reyes. Estos 10 reyes son los gobernantes de 10 reinos, en los cuales sería dividido finalmente el imperio romano. De entre ellos se ha de levantar un nuevo poder llamado aquí el cuerno pequeño, quien finalmente dejará de ver que no es otro sino el hombre de perdición, el anticristo, ¿no es cierto? Que nos dice la Escritura: blasfemará contra Dios y cansará a los santos hasta que le sobreviene el juicio de Dios. Hay que hacer una salvedad. El anticristo no es el Papa de Roma, ya debemos entender eso. No, hay muchos que tienen esa hipótesis, ¿no es cierto?, de que el Papa es el anticristo,
pero de ninguna manera. De ninguna manera. Y una de las teorías de que se da por qué no es el papado en realidad, y no tan solo hablando de este papa, porque antes cuando era Juan Pablo XVI también se decía de él lo mismo, cuando asumió el Benedicto también se decía lo mismo, entonces no es el papado el anticristo. Imagínense, pero yo le decía antes de que el mismo papa, el de ahora, está proponiendo tener un líder mundial, un solo líder mundial. Entonces, no es el anticristo él. ¿Ya? En este capítulo 7 se habla bastante del Imperio Romano, ya para que usted lo lea más detenidamente. Yo no lo puedo hacer porque si no, no alcanzaría a terminar. Entonces, en este capítulo 7 hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 respuestas de cuestionario. ¿Ya? Así que lea detalladamente porque se habla bastante con respecto al Imperio Romano, de lo potente que es, con estos 10 reinos, con estos cuernos, el cuerno pequeño, de lo que representa, ¿ya? Y vaya corroborando Daniel y Apocalipsis. Muy bien, vamos con el capítulo 8. Aquí vuelve a comenzar este capítulo 8 haciendo mención del tercer año del rey de Belsasar. Fue el año de la fiesta blasfema y cayó Babilonia, ¿no es cierto? Cuando ya comentábamos, después que Daniel interpreta lo que está en la escritura, no recuerdo bien. A ver, ¿me ayuda a buscar ahí, hermano Cristóbal? Lo que decía la pared. Mene, mene, Tupac Tepe, Tekken, Uparsin. Entonces, aquí vuelve a hacer alusión, ¿no es cierto?, a esa blasfemia. Esa era la palabra que estaba buscando en delante. Blasfemia de Belsasar con respecto a lo que había hecho ocupando los utensilios del templo. Y en esa hora entonces cae su reino, y que Daniel se lo dice. Entonces, ¿y por qué habla este nuevo capítulo? Habla sobre eso, porque previo a eso, ¿no es cierto?, Dios habla también a Daniel con respecto a otras cosas. Un poco antes de su destrucción, Dios revela nuevas cosas del futuro a Daniel. Está en Babilonia, más en una visión de este capítulo, está transportado antes del tiempo a Susa, está en la visión, ¿no es cierto?, transportado a una ciudad específica como es Susa, la capital medo-persa, en ese entonces, donde vivía Nehemías, donde Nehemías era contemporáneo, donde también estaba la reina Esther, ya, esa era la ciudad. La visión concierne a Medo-Persia y Grecia. Y mientras tanto que parcialmente fue cumplido en tiempos pasados, un cumplimiento más amplio se realizará en el tiempo del fin, es decir, el tiempo de los gentiles, el conflicto entre el carnero y el macho cabrío, que es otra de las visiones, ¿no es cierto?, que había tenido Daniel. Predecía los conflictos entre los ejércitos medos y los persas y los de Grecia. El cuerno notable del macho cabrío tipificaba a Alejandro el Grande, y el macho cabrío no tocando la tierra detonaba el progreso rápido del ejército porque veía, ¿no es cierto?, Daniel veía en esta visión que el macho cabrío venía por sobre la orilla del agua, ni siquiera tocaba el agua. Y eso entonces habla de lo fácil que fue para Alejandro hacer conquista, y no con mucha agresividad, sino que con mucha rapidez. De una forma, el plan de él era atacar cuando no lo esperaban. De esa manera él conquistaba, más que de ser de una fiereza en sí, o ser demasiado despiadado también. Era muy rápido, por eso la figura de él
del imperio griego era el leopardo. Entonces, el conflicto entre el carnero y el macho cabrío predecía los conflictos entre los ejércitos de los medos y de los persas y aquellos de Grecia. El cuerno notable del macho cabrío tipificaba a Alejandro el Grande, y el macho cabrío, no tocando la tierra, detonaba el progreso rápido. Yo dije el agua y es la tierra. De los ejércitos de Alejandro, como el leopardo con los 4 alas del capítulo 7, ¿no es cierto?, que se hablaba. Los ejércitos de Alejandro vencieron prontamente a los medos persas y quebraron 2 de sus cuernos de poder. Entonces Grecia llegó a ser un gran poder mundial y reinó supremo por un tiempo, pero después de la muerte de Alejandro el Grande, su reino fue dividido, lo que ya le mencionaba, entre sus 4 generales, que se dividieron el reino en 4, ¿no es cierto?, Egipto, Asiria, Macedonia y Asia Menor. Y dice que de la Siria salió un cuerno pequeño, y de la historia sabemos que era Antíoco Epifanes, y aquí es donde cobra relevancia este blasfemo. Él las tiene todas, ¿ya? Las tiene todas, porque realmente fue terrible, y sobre todo con el pueblo de Dios, sobre todo con el pueblo de Dios, porque él hizo cosas abominables en el mismo templo, sacrificando animales que no debían ser. Él sacrificó cerdos, también hizo asuntos con un asunto llamado marrana, ¿ya? Cosas tremendas. Por eso yo le mencioné que a él es considerado, o se ganó el título del anticristo del Antiguo Testamento, ¿ya? Y este hombre fue derrotado entonces por algunos, ¿cómo es el nombre? Estaba ahí en la punta de la lengua. Por los macabeos, Judas Macabeo lo derrotó ahí, ¿no es cierto?, junto a otros valientes soldados judíos. Lo hicieron retroceder, y ellos después pudieron restablecer o limpiar el templo de todas las barbaridades que él había hecho. Y así que ahí es donde cobra entonces en la historia, ¿no es cierto?, en la historia cobra relevancia, o se hace notar Antíoco Epifanes, ¿no es cierto? Imagínense que Daniel está hablando de esta visión cuando él todavía no existía. Aproximadamente 650 años que Daniel está hablando de él, antes de que él cobrara relevancia. Entonces, en esta visión que Daniel estaba llevando, que había sido llevada, ¿no es cierto?, a Susa, Dios se estaba revelando ya algo a Daniel que iba a acontecer en el futuro, prácticamente, como le digo, alrededor de unos 650 años, más o menos, después iba a acontecer esto. Y es tremendo como Dios hace todas las cosas. Ni siquiera hay algo que iba a pasar un poquito tiempo después, o una advertencia de lo que iba a ser pasar un poquito más adelante, no, sino que fueron bastantes siglos después que esto se vino a cumplir, ¿no es cierto?, esto de este cuerno pequeño que iba a aparecer, que es Antíoco Epifanes, el opresor, dice, inhumano y cruel de Israel, y conocido como el anticristo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Se engrandeció hacia la más hermosa de las tierras. En su conquista de Palestina, y ahí en el verso 10 y 12 nos dicen, en el capítulo 8, dicen de su opresión de príncipe, sacerdote, rabí de Israel, y aún blasfemando el mismo contra Dios, y forzadamente descontinuando los sagrados servicios del templo.
sustituyendo el culto idólatra en vez del verdadero culto a Dios. Entonces hizo cosas tremendas este Antíoco Epífanes, colocando el dios Júpiter olímpico, la imagen de él dentro del templo para que fuera adorado. No, hizo unas barbaridades de cosas, quemando ofrendas no debidas, ¿no es cierto?, rociando la sangre de estos animales, algo tremendo, y por lo tanto por eso Judas Macabeo, él, con unos judíos, entonces soldados judíos, o parte de judíos mejor dicho, lo expulsaron de esa tierra, porque él ya venía de regreso, él ya venía de haber perdido batalla, y en ese regreso entonces saquea Jerusalén y hace este tipo de cosas, y tremendamente bárbara, hasta que él es echado afuera. Aquí hay algo importante en este capítulo 8 que me gustaría hacer mención, ¿ya? Todo esto lo vio Daniel en la visión y fue tan horrorizado al verlo que nos dice en el versículo 27 del capítulo 8 que no tenía más fuerza y estuvo enfermo algunos días. Fue tan potente lo que él vivió que esto lo perturbó, lo cansó, ¿no es cierto? Y como menciona ahí, estuvo horrorizado varios días también después de esto. Al final de la visión, Daniel oye una conversación angélica acerca de esto, en cuanto se preguntaban, un santo preguntaba a otro que hasta cuándo iba a durar, es decir, lo que estaba viendo con respecto a este Antíoco Epífanes, de lo que estaba haciendo en la tierra y con los judíos, ¿no es cierto?, lo que estaba haciendo con ellos, con el pueblo, cuánto tiempo iba a durar esto que estaba pasando. Y uno de los santos pregunta a otro y dice, ¿hasta cuánto tiempo alcanzará la visión? La respuesta fue así, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Amén. Entonces, 2300 días son casi 7 años. Son casi 7 años. Y sabemos de la historia que la opresión de Antíoco Epífanes duró casi 7 años. ¿Ya? Entonces, Judas Macabeo, y ahí es lo que le contaba, como mencioné, usted lo podrá leer, lo expulsaron, ¿no es cierto? Lo echaron fuera de Palestina, y menciona ahí que regresaron a Jerusalén, limpiaron el templo, purificaron las cosas contaminadas, y de esa manera fue limpio el santuario. Y después de eso entonces murió Antíoco Epífanes. Toda esta historia pasada más el tiempo es maravilloso cuando el Antíoco de los últimos días, es decir, el anticristo, ¿no es cierto?, al final de la gran tribulación, que es la última semana, ya también pasará exactamente lo mismo con él. ¿Ya? Lo sabemos por las palabras de Gabriel, ¿no es cierto?, el ángel mensajero, quien le dice a Daniel que la visión tiene un significado especial para el tiempo del fin. Recuerde que el tiempo del fin termina en la gran tribulación. No cuando empieza, sino cuando termina. Entonces, así como hubo un Antíoco en el Antiguo Testamento, que es Antíoco Epífanes, y que hizo por 7 años esta opresión hacia los judíos, y que hará el anticristo también por 7 años, solo que los primeros 3 años y medio será todo tranquilo, sino que después se quebranta el pacto que él ha hecho con ellos, y que tendrá el mismo fin entonces el anticristo, ¿no es cierto?, ahí en la batalla del Armagedón, cuando ya termina la gran tribulación. Por supuesto, la iglesia no está aquí, mi amada hermano. Capítulo 9. Lea con cuidado aquella oración maravillosa de Daniel. Hay una oración tremenda, una oración intercesora de parte de Daniel en este capítulo 9, que es tremendo, que es algo que nosotros podemos copiar también, sin lugar a duda,
en esta oración que es muy, muy interesante. Es una de las más grandes, dice, de la Biblia. Su fundamento es la palabra de Dios. Note cómo Daniel se asocia con los pecados y flaquezas, fracasos y la vergüenza de su pueblo, aunque él mismo no era culpable de estos pecados, habiendo sido leal a Dios toda su vida. Entonces él asumía como si las faltas del pueblo, los pecados del pueblo, él los tomaba como si él también los hubiera cometido, siendo que no, e intercedía por ellos para que Dios tuviera misericordia y perdonara también. Dice que repentinamente fue interrumpida su oración por la aparición del ángel mensajero Gabriel, que le informa que su oración ha sido oída desde el principio. Cuán rápido, dice, funciona ahí la radio del Señor. Este mensaje de Gabriel es una profecía grande y maravillosa concerniente a todo el futuro de Israel, no la iglesia. Recuerde que en Daniel no se habla sobre la iglesia, ¿ya? Desde el fin del cautividad babilónica, del tiempo del fin de los gentiles. Bien, aquí se hace mención ya de las semanas, de las 70 semanas, ¿no es cierto?, que hay que poder entender, especialmente de este capítulo 9, ¿ya?, donde se lo voy a explicar un poquito así más rápido y no tan detalladamente. Pero es algo importante que nosotros debemos entender. Se habla de las 70 semanas, ¿no es cierto? Usted va a leer ahí y va a poder ver y va a ir sacando conclusiones y sumando también algunas cosas de cómo Dios trata con el pueblo de Israel en cantidades de años o periodos de años. Y más abajo hace mención, ¿no es cierto?, que Dios solo trata con Israel cuando está ahí en la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, no cuando está afuera. Por lo tanto, estas 70 semanas que se mencionan aquí, yo se las voy a graficar de la siguiente manera. Hasta la muerte de Jesús, ahí se cumplieron 69 semanas. Hasta la muerte de Jesús se cumplieron 69 semanas. Y en la muerte de Jesús se detiene, por decirlo de alguna manera, para que usted lo entienda, se detiene el reloj. Y no se cuenta el tiempo, ¿ya? No se cuenta el tiempo. Y dentro de este tiempo de gracia que se llama, ¿no es cierto?, o también dispensación evangélica, donde el evangelio ha sido propagado durante todos estos años a partir de la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Por lo tanto, la semana 69 termina con la muerte de Jesús y la semana 70 se cumple en la gran tribulación. Por lo tanto, este tiempo que nosotros estamos viviendo entre la muerte de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia es un tiempo, claro, que se le ha llamado tiempo de gracia, tiempo de evangelismo, en donde han acontecido cosas que mencionábamos un poquito atrás. Y rápidamente quiero mencionarles esas cosas que han sucedido. Jerusalén destruida. Años 70 después de Cristo fue destruida, ¿no es cierto?, Jerusalén. Eso ya pasó. Los judíos dispersados. Eso también aconteció. Jerusalén hollada totalmente. También pasó eso. Y eso pasó mucho más adelante. La iglesia llamada fuera del pecado. También, ¿no es cierto?, es algo que ya está cumplido. La apostasía del cristianismo, ¿para qué decir? La apostasía que ha habido durante todos estos siglos, ¿no es cierto? Los judíos en parte regresan a Jerusalén
en incredulidad. Y hoy se está viendo, y hasta el primer ministro de Israel en este tiempo lo ha dicho, que los judíos están retornando hacia Israel. ¿Ya? Y se dice que en esta pandemia que está afectando al mundo, muchos judíos han regresado. Incluso han habido noticias que el primer ministro o el gobierno de Israel, en este caso, ha puesto aviones a disposición de esos judíos para que regresen a Israel. Por lo tanto, se está percibiendo una diáspora. En su momento, esa diáspora que salieron, ¿no es cierto?, expulsados por varios motivos, ahora están regresando. Y lo último entonces que está faltando, en este tiempo es que vuelva Jesucristo por la iglesia. De estas 7 cosas que yo le menciono, 6 ya se han cumplido. Una de ellas está en cumplimiento, que es el regreso de los judíos. Y la séptima entonces es la venida de Jesús. ¿Ya? Espero que pueda entenderlo. Quise hablarlo así rápidamente y de una manera simple para que usted lo entienda. Hoy no estamos viviendo ni en la semana 69 ni en la semana 70. Estamos en un tiempo en donde de gracia, como se habla, ¿no es cierto? Y donde debemos aprovechar para evangelizar. Por lo tanto, debemos mirar, se dice que debemos mirar hacia Israel, porque ahí está el reloj de Dios, ¿no es cierto? Cosas se están cumpliendo, y en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús venga, comienza a cumplirse la semana 70, que es la gran tribulación. Bien, 5 cosas que van a acontecer en la gran tribulación. El anticristo en relaciones pactadas con los judíos, sí, porque él habrá un pacto con ellos. Un pacto falso. Una imitación, ¿no es cierto?, de una imitación de un pacto verdadero. Él va a imitar a Jesús. El pacto quebrantado en medio de la semana, es decir, a los 3 años y medio, la gran tribulación dura 7 años. En los 3 años y medio, él quebranta este pacto. ¿Y de qué manera lo quebranta? Él hace un sacrificio, ¿no es cierto?, de un animal inmundo dentro del templo. Y ahí los judíos se molestan, se enojan, ¿no es cierto?, y este pacto se rompe entre los dos. Porque eso es una abominación. El pacto entonces quebrantado en la mitad de la semana. La gran tribulación, obviamente, que comienza la persecución ya, con la marca de la bestia. Y Cristo aparece para librar a Israel, ahí en la batalla del Armagedón. Muy bien. Capítulo 10, 11 y 12 son muy ellos, están muy entrelazados ellos dos. Contienen la última gran visión de Daniel, donde usted puede leerlos detenidamente, ¿ya? Quiero hacer un alcance aquí en este capítulo 10, en el párrafo donde habla: después de un periodo de 3 semanas completas de afligir su alma, Daniel nos dice de una visión que él tuvo de una persona, quien creemos será el Señor Jesucristo glorificado. Daniel era el muy amado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, ahí en Daniel, y Juan era el amado discípulo en Apocalipsis. Vieron ellos la misma visión, tuvieron, con aristas diferentes. El uno de la ribera del río Tigris y el otro en los peñascos de la isla de Pasmos. Con Juan, el profeta del Nuevo Testamento, y Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, quedó sin fuerzas hasta que un mensajero del cielo le tocó y lo hizo levantarse.
Entonces el mensajero angélico procede a darle el último gran mensaje, con lo cual termina el libro de Daniel, ¿ya? Y ahí el ángel habla a Daniel diciendo que por 21 días él había tenido resistencia de parte del príncipe de Persia, ¿ya? Donde el ángel Gabriel quería llevar este mensaje a Daniel, pero este príncipe se lo impedía y tuvo que venir el ángel Miguel para que le ayudara a que él pudiera llegar con ese mensaje. Y esto debemos entenderlo, hermano, y muchas veces es importante quizás describirlo de esta manera, algo que no todos obviamente lo imaginan de esa manera, pero cuán importante, y poder entender que muchas veces por qué no llegan nuestras respuestas de nuestras oraciones. Es porque en ese mundo que nosotros no vemos, ¿no es cierto? Por eso nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas potestades impiden muchas veces que nuestras respuestas lleguen a nosotros. Ese mensaje de parte de Dios a través del ángel Gabriel. Y es por eso, y no está de más decirlo, y pareciera un poco descabellado de la manera que suena tal vez, no es descabellado decirlo, sino que escucharlo, creo yo, de que decir, ¿por qué no de que Miguel, ¿no es cierto?, ayude a Gabriel, si hay un mensaje que lo ayude? ¿Por qué no orar? Si aquí lo está expresando, y el mismo ángel le estaba diciendo a Gabriel que tuvo dificultades para llegar con ese mensaje y que tuvo que venir Miguel para ayudarle. Entonces es algo que nosotros podemos entender. Bueno, capítulo 11, capítulo 12, mis amados hermanos. Así como el capítulo 12 de Daniel, tenemos ya yendo al capítulo 12, en la última hoja antes de terminar, dice: así que el capítulo 12 de Daniel tenemos unas verdades proféticas importantes concernientes a los últimos 3 años y medio de los tiempos de los gentiles. Los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis deben ser estudiados juntamente con este capítulo. La destrucción del anticristo no es dada aquí, pero el capítulo 19 de Apocalipsis la da en detalles, ¿ya? Con esto ya termino, y ponga atención a esto. Los que tienen discernimiento espiritual, porque están acostumbrados a estudiar la palabra de Dios, no tendrán gran dificultad en entender el libro de Revelaciones, Apocalipsis, según las promesas de Deuteronomio 29, Juan 16, 12 y 14 y 1 Corintios 9, 16. Muy bien, entonces lamento que sea así tan rápido todo esto. Cualquier duda que tenga, pregunte, escriba en mensaje, llame, como usted quiera. No se quede con eso, en lo que puede ayudarle, le voy a ayudar. Y en el próximo video entonces estaríamos hablando sobre, en Revelaciones, la división del libro, las cosas que has visto, es decir, Apocalipsis, ¿ya? Así que ahí siga leyendo. Recuerde que tiene hasta el día 2 de mayo para, sábado 2 de mayo para el cuestionario. Y ahí en ese día, como yo le mandé ayer también, diciendo que en lo que escribí, que yo le iba a enviar la guía de trabajo concerniente a la materia. Muy bien, así que insisto, si tiene dudas, puede preguntar, no hay ningún problema. Dios le bendiga, que esté muy bien.